Claudio Seijer es un novelista argentino, editor y responsable del suplemento Radar de Página 12. Pasó su infancia en Mataderos, vio el programa y esto nos dijo. El dilema de narrar la infancia es que o vas por el lado de la infancia desdichada, Claro. o vas por el lado de la infancia feliz. Sea verdadera o no, respecto de tu infancia, tu propia infancia. Son los dos modelos de la infancia. En pocos días comienza la Feria del Libro, va a haber un festival de poesía que coordina a la poetisa Gabriela Franco. Estuvo en el programa y esto nos dijo. Además de los poetas del exterior, muchos poetas también del interior del país van a venir, así que creo que vamos a tener una fiesta poética de lujo. Abordé Infancia en Mataderos de Claudio Seijer pensando que iba a encontrar un libro con anécdotas de la niñez y encontré eso, pero lo encontré también atravesado por una geografía muy potente y por la literatura misma. ¿Es así, Claudio? Bienvenido. Gracias. Creo que en el título, que es mío el título, traté de condensar el sentido, digamos, de lo que quise hacer. Cruzar infancia, digamos, como, casi te diría como un territorio, digamos, ¿no? Por eso lo que vos decías de geografía, con esa geografía concreta que es la de un barrio, pero un barrio muy particular. Claro. Por supuesto que es el barrio... comenzás a contarlo desde los primeros receros que llegaron. Sí, por supuesto que yo no llegué a conocerlos, digamos. Claro, sí, no. Pero sí lo que yo trabajé es mi experiencia, que efectivamente todo lo que se cuenta en el libro de alguna forma es verdad, como se dice, ¿no? Salvo algunas cosas al final. Pero sí responde a la cartografía y a la emoción de mi infancia. Pero, claro, cuando transcribir eso en un libro, ubicado en Mataderos o situado en Mataderos, en el Mataderos real de los años 70, 80, también recurrí a lo más rico de Mataderos, que es una mitología inmensa, claro, y que, si bien los mataderos de Esteban Echeverría no estaban ubicados en el Mataderos actual, sino que, si no me equivoco, era tipo Parque Patricios, claramente Mataderos te remite al origen de la literatura argentina. Entonces, bueno, en todo ese cruce, y después sin querer revelar, digamos, quiénes aparecen como personajes literarios, sí, pero me parece que esa era como la apuesta inicial, digamos, ¿no? Pero esa infancia de esos personajes solo se podían vivir en esa geografía. ¿Crees que cuánto condicionó haber nacido en Mataderos para tener esa vida? Yo lo que más recuerdo, yo viví infancia, adolescencia, hasta los 20 y pico de años en la casa de Montiel 1876. Lo que pasa es que es cierto, después ya cuando empiezo la facultad y eso, pernoctaba en otros lugares, iba y venía y me iba alejando paulatinamente del barrio. Pero viví muchos años. Lo que yo, y creo que lo transmití en el libro, o digamos lo intenté transmitir, la experiencia básica es la idea de vivir entre líneas de fronteras. Tal cual. Eso es mi recuerdo. Liniers, la estación de Liniers, bueno, General Paz, el paso a la provincia. Exacto. Es Yo un vivía territorio muy cerca de la General Paz, 4 o 5 cuadras. Del otro lado, Alberdi y General Paz era un lugar en donde desembocaba, y no sé, era el fin del mundo. Claro, incluso el personaje, dedicás una página al personaje, sí, que llega a la General Paz, era todo un momento. Esa cuestión de que yo voy a una escuela de Liniers, que estaba a 8 cuadras de mi casa, por ahí un poquito más, porque eran cuadras largas, pero yo vivía en Mataderos y la escuela estaba en Liniers. Claro. Y ese cruce, esa historia que yo más o menos relato de que para ir a jugar al fútbol a la General Paz con los chicos de la escuela, tardé como 4 años en ir. ¿Por qué? Porque yo vivía lejos. Claro. Y un día, no sé, la verdad que ya no lo recuerdo, lo cuento de una manera, un día fui. Claro. Y me di cuenta que la General Paz me transportaba, sin cruzar, me transportaba por ese universo, ¿no? Claro.
Ahora, Te llevaba de manera periférica por la capital. te llevaba de manera periférica lo que hacía por adentro cruzando la avenida Emilio Castro. Pero volviendo a lo de las fronteras, yo viví en esa frontera entre Mataderos y Liniers. Otros les ha tocado la experiencia de Mataderos y Floresta. A otros les ha tocado la experiencia de Parque Avellaneda, del Mataderos más central, en fin. Pero esa cuestión de las fronteras internas no son solamente la geografía del barrio, sino que son sociales. Claro. Son las fronteras sociales. Sí, vos decís que tu familia era muy parecida a la familia de Mafalda, que eran la familia de Mafalda. ¿Vos sabés que el origen del libro, es que cuando muere Quino, Claro. muere el 30 de septiembre de 2020, yo me pongo a escribir algo para publicar el domingo siguiente y me pongo a escribir y digo, voy a escribir sobre Mafalda. Y lo primero que me sale es Mafalda. En mi casa había las historietas, ¿viste? Que eran como revistita, libro. Siempre estaban descuajeringadas, manoseadas, Sí, y sí, leíamos sí. a Mafalda y todo eso que cuento, que éramos como la familia de Yo era Mafalda. fanático de Mafalda en televisión, ¿te acordás que hubo Después, hubo claro, unos sí, cortos sí, que lo daba sí, Canal sí. 11 de Mafalda? A mí cuando fueron a televisión ya era algo extraño para mí. Yo la veía a Mafalda y no la reconocía. Para Claro, mí Mafalda era la de la No historieta. tenía esa voz, No, claro, para no mí era la algo- voz del doblaje, No, el no, dibujito, Pero me pongo a escribir la nota, me sale Mataderos, me sale esto, cómo llegaban esas historietas a ese arrabal del mundo. Y termino la nota y digo, acá hay algo más. Tengo que volver a mi infancia en Mataderos. Tomé esa decisión en ese momento. Lo hice después. Lo escribí unos meses después. Después hay un recuerdo que tenés con los personajes. Bueno, hablas de Luis Naón, hablas del jefe de policía Pirker. Sí. Me yo hiciste lo acordar de conocí, Pirker, sí, que sí, yo claro. lo había olvidado por completo. Pero para nosotros, cuando Pirker se convirtió en Pirker, era tenía un el kiosco. kiosco de Pirker, Claro. o sea, un personaje muy importante en el barrio, imagínate, ¿no? Pero era como ir al kiosco de Pirker, pero aparte, nosotros, mi hermana, yo, algunos chicos, yo recuerdo íbamos 5 veces por día al kiosco de Pirker, porque ibas a comprar la plasticola, después un chocolate, los cigarrillos a mi viejo. No sé, la idea era ir a un lugar que yo realmente lo recuerdo, creo que ya no existe más. Aparte estuve buscando imágenes y no está más el kiosco, no está más la casa, hay otra. Que yo no recordaba cómo había muerto, nada. No Bueno, lo recordaba yo, él, digamos. eso, por supuesto, también hay un trabajo de reconstrucción, de buscar, ¿viste? Hay cuestiones familiares, incluso que las reconstruí a través de la web. Hay cuestiones de lo de Pirker, toda la historia de... Yo la recordaba la historia porque, bueno, pero yo no me acordaba mucho de la muerte de Pirker. Claro. No, yo tampoco. ¿Entendés? No, yo había vivido el personaje de Pirker. Cuando lo empecé a leer dije, claro. Claro. El jefe de policía, digamos, un jefe de policía que intentó una renovación democrática en los primeros tiempos Sí. de... los Sí, primeros, aparecía en los años 80 y noticieros, sí. pico, o sea, Alfonsín. Sí. Pero sin embargo, vos pensás que de ahí para atrás, para nosotros era... Yo me acuerdo, porque claro, ya no era mi infancia, cuando Pirker lo nombran jefe de policía, el revuelo del barrio, Claro. aparte era todos los días helicópteros sobrevolando. Ahí yo ya no estaba, iba y venía, y por eso te digo que ya mi recuerdo ahí se empieza a disolver, pero un momento de volver al barrio, de ver, y eran helicópteros, porque aparte Pirker había llegado Sí. una conmoción. Sí. Este, Otra cosa que me gustó mucho y me llamó la atención del libro fue las citas literarias, fueron libros que te acompañaron. Por ejemplo, cuando describís a tu mamá, lo haces como Sarmiento a Paula Albarracín en Recuerdos de Provincia. Mishima, hablas mucho de Manuel Puig. Eso se disfruta muchísimo en el libro. Está todo el tiempo atravesado por una biblioteca. Mirá, en el caso de Puig, fue así. Yo estaba empezando la facultad, o no empezando, sino retomando. Decía, yo siempre me iba y volvía, o sea, empezaba y recomenzaba.
Y en uno de esos recomienzos, bueno, Puig en la facultad, cátedra de Beatriz Arlo, una gran novedad. Yo no lo había podido leer hasta ese momento. Claro. Y me encuentro con la tradición de Rita Hayworth, me acuerdo, empiezo a leerlo. No podías Y creer. textual, como digo, llego a mi vieja, le digo, tenés que leer esto. Sí. Esto es tu vida en el pueblo, Sí. de la que poco hablaba. Pero bueno, viste, el pueblo, habíamos visto la película ya en televisión. Después me Boquitas gustó mucho Boquitas el Pintadas. origen de la ficción. Eran las conversaciones telefónicas de tu mamá. Ese es Sí. Yo te digo, digo, lo que creo, es todo, por supuesto, tamizado por el Sí, recuerdo por la literatura. literatura. Claro, es todo verdad, totalmente tamizado por la literatura. Pero es cierto que uno recomponía lo que faltaba en las conversaciones de esa época, que no existían manos libres, que era un teléfono con un cable, No, y uno era escuchaba todo- la era- mitad sí, de sí, una sí. conversación, digamos, el otro no lo Aparte, escuchaba. el teléfono Entonces, estaba situado en un lugar donde era imposible la privacidad. claro. Y aparte sí, hay una cosa que yo recuperé escribiendo, que son como las raíces más tanas de mi familia, más italianas, porque yo tengo la familia del apellido, Seiger, que es una familia judía, polaca, de origen. Pero la parte de mi mamá eran italianos. Claro. Y siempre esa parte estaba como tomada por la otra parte de la familia, en el sentido cultural. O sea, yo me crié en la cultura de izquierda judía de mi viejo comunista. Sí. Y empecé a recuperar toda esa otra zona, que aparentemente, culturalmente, no decía nada. Y sin embargo, cuando yo empecé a tirar de esa piola, yo me doy cuenta que soy tan hijo de una como de otra. Y hay una expresividad en el libro, y hay una atracción que yo tengo por los escritores italianos, digamos, que se supone que son, a mí me da risa, porque en general, viste que se identifica la narrativa italiana con algo muy lacónico, tanto Pasolini como si te dijera Natalia Ginsburg, Sí. el primer Italo Calvino, una cosa así, súper... Y vos léelo en voz alta. Sí, sí. No hay nada ¿cómo decirte? No hay nada de minimalismo ahí, ¿no? Como cuando ves las películas italianas de Charto, ¿viste? Desbordan. Es un Este, desborde, es un aunque la barroco. materia sea Un barroquismo. tan dura como en Pasolini, digamos, Sí. ¿no? Y bueno, yo medio que recuperé todo eso escribiéndolo, ¿no? Recordando. Claudio, ¿por qué sentiste necesidad de escribir un libro sobre tu infancia? ¿Por qué necesitaste visitar esos años, digamos? Yo al comienzo te iba a decir, cuando hablamos del título y tu primera pregunta, te iba a decir que infancia, digamos, para los escritores es un desafío escribir sobre la infancia. Yo, digamos, por supuesto, tengo enorme desconfianza por los libros de la infancia. Sí. Sobre todo porque siempre me hizo ruido el intento de recuperar la voz de los chicos Sí. y aniñar. Sí, que acá no está. ¿Entendés que lo que te digo? Está contado de un adulto. Hasta que leí Infancia de Coetzee, Ah, o como se pronuncie, Sí. el premio Nobel sudafricano. sí, Y ahí descubrí una manera que es polémica, pero es absolutamente... Digo, es polémica. Él habla en memoria del chico, que es él, en tercera persona, y el chico, que narra en tercera persona, tiene una hiperconciencia. Todo lo contrario de intentar recuperar la visión del chico. claro. Es polémico, pero yo encontré, digamos, adhiero ideológicamente a esa manera de contar la voz, infancia, a esa voz. a esa forma. Pero quedó ahí, lo leí hace años, el libro, etc. Y cuando abordé, dije, lo que te iba a decir al comienzo, que te di la vuelta. El dilema de narrar la infancia es que o vas por el lado de la infancia desdichada, Claro. o vas por el lado de la infancia feliz. Sea verdadera o no, respecto de tu infancia, tu propia infancia. Son los dos modelos de la infancia. Sí. Uno conduce a la victimización, digamos, del pobre niño que le hicieron bullying, y el otro a idealizar, a hacer una infancia lírica. Sí, Entonces- perdón, esto es más una novela de iniciación, creo, que Claro. un relato de infancia. Claro, Es- claro. Se claro acercan que sí. más a eso, Sí, digo, sí, no totalmente. hay un... Lo que pasa es que uno identifica más las novelas de iniciación con la adolescencia, Sí. el retrato del artista adolescente, Sí. pero no es el retrato del artista infantil.
Pero tenés razón, yo creo que es un cruce, es llevar ese concepto de la iniciación a la infancia, ¿no? En ese mundo, en esa existencia en Mataderos, ¿cómo llega la literatura a tu vida? ¿Porque supiste de entrada que querías ser escritor o saliste de Matadero para darte cuenta de eso? ¿Cómo fue? No, yo creo que había una presencia de libros. Yo leía muchísimo. El mito que aprendí a leer solo, no sé, qué sé yo. Pero que leía antes de ir a la escuela. Seguro digamos. lo contarían tus viejos. ¿No? Mi madre. Claro. Recuerdo mucho las lecturas muy típicas, digamos, ¿no? Pero devoraba Julio Verne, Las Aventuras, eso es lo que a mí me gustaba. Pero creo, te digo, viste, ya es como... Es difícil saber si uno está recordando o creyendo que está recordando. Sí. Pero yo lo que tengo claro es a los 17 años. Estoy en la pileta de Vélez nadando y se me cae el rayo de la cabeza y dice, voy a ser escritor. Digo, esto sí es un recuerdo absoluto, pero ya no es un recuerdo de infancia. Vos contás acá una anécdota que tienen los chicos de un viaje malogrado, que con el tiempo, Río Tercero creo que es, o Río, sí, La a colonia Córdoba, Embalse de Río la Embalse de Tercero. Río Tercero, y que fue tan horrible que después la memoria lo embelleció. Digo, ¿cómo así maneja la memoria el escritor? ¿Cómo embelleces con palabras hechos que por ahí A mí me pasó algo que no era, sucedieron así? yo siempre, antes de escribir el libro, antes de tenerlo incluso en el proyecto, digamos, yo me empecé a... El cuento que yo me cuento es, yo tuve una infancia muy feliz, y sobre todo en la escuela, muy feliz, en los últimos años de la escuela. Y mi infancia feliz se termina cuando me desarraigo. ¿Cuándo me desarraigo? Cuando de la escuelita de Liniers tengo que atravesar la ciudad todos los días a las 6 de la mañana para ir a 11 al Colegio Normal Mariano Acosta, donde se les ocurrió mandarme porque, bueno, no me daba el cuero para el Nacional, pero se les ocurrió mandarme al Mariano Acosta porque, bueno, obviamente los colegios de la zona no eran para mí. Yo es algo que finalmente agradezco porque tuve accedí al Mariano Acosta, un gran colegio, pero el desarraigo para mí fue bestial, bestial. Y a partir de ese desarraigo, yo quizás idealizo un poco la infancia, lo que queda atrás de esos... Aparte, yo era siempre más chico, ¿viste? Porque lo cuento en el libro, ¿no? Entré adelantado. Sí, sí. Entonces, en me la pasaba lo mismo. primaria, Yo ¿viste? te Te cumplía el imaginas si soy 28 de flaco lo junio. que era de chico. Vivía esquivando, Claro. vivía esquivando todo. Pero me fui adaptando. Y por eso, desde el momento en que me fui adaptando, mis recuerdos son cada vez más felices. Pero, ojo, a mí no, el secundario yo no, ¿viste? Era un tipo sólido, pero estaba muy bien plantado, pero por dentro sufrí horrores, no soportaba nada, ¿viste? ¿Dónde están mis maestras? ¿Dónde están Ahora, mis maestros? Cuando volvamos del corte me vas a contar de qué manera llega el periodismo a tu vida, porque ¿Cómo también es otra de las facetas, el escritor y el periodista, digamos, cuando surge... Voy a decir toda la verdad. Seguimos en El Quijote no se mancha. Seguimos con Claudio Seiger. ¿La estás pasando bien, Claudio? Muy bien. Muy bien. Me querría quedar mucho rato más. Bueno, salimos de Matadero, ya fuimos a 11, los años de la secundaria. ¿Cómo llega el periodismo a tu vida? La otra gran profesión, Claro, además de la de escritor. sí. No nací editor como... no, fue llegando de forma azarosa y después te vas a dar cuenta que no tanto, porque en realidad si lees el libro como lo leíste, te das cuenta que lo literario y la vocación literaria estaba ahí, y por lo menos en la adolescencia ya delineada, digamos, ¿no? Así Sí, que... perdón, sí. pero uno tiene la sensación de que vos, la literatura es tu forma de mirar el mundo, digamos. Todo lo que te rodea está atravesado por... no sabes si son recuerdos de la vida real o recuerdos de la literatura. Tanta no llegué. No, vivo, o sea, yo creo, te lo contesto en serio, porque Sí. ahí, a la vuelta de lo que Tiene podemos... ese efecto, pero... un poco yo, sería el final de la pregunta, me asumo como un periodista escritor.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay una cuestión de contacto con lo real y con las cosas concretas, en mí muy fuerte, digamos, ¿no? Sí, es como, si tengo que, o sea, si tengo que quedarme con una sola cosa, voy a elegir la literatura. Así como existía la opción por los pobres, yo hago la opción por la literatura. Claro. Pero tengo un poco de romanticismo encima, digamos, no de Luis Miguel, sino de los románticos alemanes. Tengo algo de eso, pero sinceramente la experiencia de toda mi vida me ha llevado a periodismo y literatura, se fueron como entramando, Claro. digamos. Así que yo me asumo... Pero aparte, no cualquier periodista cultural, o sea que... Sí, claro. que Asumo dirigís ahora, un después de mucho suplemento tiempo, la expresión periodista de cultural mucho- o periodismo cultural, Sí. que por ahí antes era como algo que yo no. Podemos más- explicar qué es un periodista cultural. Y un periodista cultural básicamente creo que es alguien que se dedica a todas las áreas de lo que llamamos la cultura, pero con un especial énfasis en los libros. Eso para mí es la definición, pero le permite tener una mirada sobre la cultura de masas, le Claro. permite sobre los productos de la cultura de masas, sobre la cultura popular, le permite, digamos, tener una mirada, entrar y salir de áreas como la comunicación, puede ser por supuesto el cine, más allá de que hoy todo es especializaciones, ¿no? O sea, no te metas con los cinéfilos, digamos, Claro. o con los críticos de arte, Sí. pero ese viejo periodista cultural más abarcativo, de la opinión, por decirlo así, de personajes todoterreno como Claro, Enrique Rab. lo audiovisual ya quedó para el espectáculo, me parece. Mira, yo creo que tenés por un lado espectáculos, yo crecí en el periodismo de cultura y espectáculos. Claro. Por Porque supuesto, estaba a la todo manera junto, pero a la manera de un diario como Página 12 o de una estuvo revista acá también como El Porteño. Belotti, de Perfil, y contaba lo mismo, que, Claro, que sí, el periodismo son cultural... escuelas, por supuesto, bastante modernas, digamos, pero sobre eso, digamos, se fueron creando especializaciones y, por ejemplo, la cuestión de arte, fotografía, es algo que está como ya apartado de lo que sería Claro. cultura y espectáculos. Pero yo quiero decir, yo crecí y me formé con, no espectáculos por un lado, cultura por el otro, Claro. sino esa nueva especie de cruce híbrido entre cultura y espectáculos. Un modelo que creo que acá se empezó a tomar del diario El País, Claro. de España. ¿Vos crees que la literatura influenció todas las demás artes? ¿Es el origen de todo? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Pienso que, sí, hablando de la historia, ¿no? De Sí, la sí, literatura, yo creo que viene la filosofía, viene la poesía, viene la literatura Claro. y después el resto. Y después todo lo demás. Sí, yo después creo el que sí. cine, después todo. Y es imposible Sí. negar, digamos, en la historia, digamos, la literatura era la única, la única disciplina conceptual frente a las artes visuales, que son incluso más antiguas quizás que la literatura o simultáneas. Pero creo que la literatura, en el terreno de lo que sería el concepto, la búsqueda de sentido, está dentro de las grandes disciplinas, digamos, ¿no? Después se fue como todo desvirtuando y mercantilizándose, ¿no? Sí. Hasta llegar al hermoso momento que vivimos, pero y que tampoco lo anula, no anula el sentido de la literatura, digamos, ¿no? O el hecho de que se hagan libros directamente para su plataforma. Creo que se necesita muy poco para hacerla y es poderosísima. Porque yo creo que con las palabras podés crear un universo. Es bueno y barato. Claro, es bueno y barato. Realmente. De verdad, era un hombre, un lápiz y Hoy papel. necesitas una notebook porque, bueno, Sí. no sé escribir a mano cómo sería Sí, la sí, experiencia. sí. Pero ya para hacer música necesitas un piano o una Sí, guitarra, claro. digo. Y cine. Esto nada, es un papel. Para hacer y- cine necesitas Sí, plata, sí. plata, mucha. Tal cual. Entonces yo creo que eso condiciona mucho, también condiciona a que está hasta hágalo usted mismo, digamos, Claro. ¿no? Y a la proliferación de talleres y clínicas de gente que creo que a veces no está capacitada, porque no tiene las suficientes lecturas para hacerlo. Pero bueno, esas son cosas que ya... ¿Cómo es? No, me interesó. ¿Cómo es eso? ¿Vos creés que para escribir hay que tener un background? Yo creo que para escribir, no para escribir, para dar cursos, para dar talleres, entrar a Instagram y está lleno. También son escritores, pero yo la verdad pregunto, digo, ¿no? Digo, yo no tengo un título habilitante.
Para ser escritor no hay que tener título, por supuesto. Para ser lector tampoco. Pero me parece que en cierto momento hay que haber, comprobadamente hay que haber leído mucho para poder dar clases, para poder transmitir. Me parece, digo, ¿no? Es una cosa que está totalmente desregulada, es democrática, yo no tengo ningún problema. Se puede seguir haciendo. Y todo el mundo se gana la vida como puede. Está muy bien, sí. Pero, qué sé yo, a veces te rompe un poco. Te rompe un poco de decir, che, digo... A vos que te deben llegar libros de todas las editoriales, todo lo que se publica, digo, ¿te parece, cómo ves el escenario actual de la literatura? ¿Está bueno que se publique tanto? ¿Está bueno que todos tengan acceso? Porque hay editoriales pequeñas que se llaman independientes que... Hay una escena hace ya unos años, digamos, ¿no? Tenés los dos grandes grupos editoriales, tenés una serie de editoriales que son independientes, pero en el sentido de que son independientes de los grandes grupos, pero que son editoriales profesionales, serias. Y después tenés todo un mundo de lo alternativo. Es una escena muy estimulante, pero yo tengo acceso, digamos, de alguna manera a bastante material, aunque la otra vez entré a una librería, a una gran librería, y vi la cantidad de libros que no me llegan. Entonces es siempre muy limitado porque se edita enormemente. Siempre va a estar este tema de, hay un libro que se llamaba Los demasiados libros. Esa angustia que te puede producir de golpe entrar a una librería y me decís, pero ¿cómo? No me pasó de ir a la FED y ver ese océano de libros y es impactante. Están llenos de libros. Si mi libro está ahí perdido, es un grano de arena en libro perdido, párragos de libros, que también está muy bien. Pero es una escena muy angustiante cuando la ves de alguna manera. Que un lector decida comprar tu libro y leerte... Es un milagro, es un milagro. Porque la verdad que hay tantas posibilidades. No quiero autodestruirme como suelo hacerlo, pero es un libro chiquito. Gracias a que es chiquito, el precio no es exorbitante. Sí, eso también. Pero la verdad que yo digo, si una persona a la que yo no conozco compra mi libro... que evidentemente existen, algunos. Sí, que alguien te elija es increíble. Pero yo lo vivo como, está haciendo patria. ¿Entendés? Tal cual, o sea, tal cual. Ojalá que Infancia en Mataderos, por el lado de la infancia y por Mataderos, lleve a que algunas personas tengan un interés extraliterario y lo compren y se encuentren con una sorpresa dentro. Porque puede suceder porque es un título que atrae por la palabra Mataderos. Pero sinceramente lo vivo como decís vos, o sea, como un milagro para llorar, digamos. Sí, tenés que ir y decir gracias por comprar. Preséntenmelos uno a uno y yo se los voy a recompensar de alguna forma. Eso sí. Claudio, te hago la última que siempre hacemos en este programa. ¿Sabés por qué escribís? Hoy leí, ayer, te podría dar esas respuestas así que se hacen los escritores. La última respuesta. Los escritores que se hacen los bobos. Me gusta mucho una que dice, yo creo que la literatura no debe dar respuestas sino plantear interrogantes. Esa es mi preferida de los clichés. Pero ayer leí Vida contemplativa de Byung-Chul Han, que es un filósofo con el que por supuesto tengo una relación de amor y odio permanente, pero lo sigo. Siempre me parece correcto, nunca me había emocionado. Y ayer leo un texto, dentro de este libro un texto, donde básicamente habla de la vida contemplativa versus la acción y la libertad, este tema que hoy tanto nos obsesiona. Y de golpe en un momento dice que los escritores... opina de alguien que dice que los escritores buscan la inmortalidad, dice, quizás no sea la búsqueda de la inmortalidad, la escritura es también una contemplación. La escritura simplemente hecha para parar la acción y generar un momento contemplativo, con la connotación que tiene el tema de la vida contemplativa. Y yo cuando eso, estaba tomando mate, la marqué la frase y dije, es una respuesta para esto. Porque la respuesta es no sé. La respuesta es no sé. Para contemplar el mundo. Porque de chiquito, pero para contemplarlo escribiendo. Claro. Para que de alguna manera esa contemplación, si no, se pierde. Así que me parece que esa puede ser como una síntesis de para qué escribir. No, gracias a vos. Muchas gracias por haber venido.
Nosotros seguimos en El Quijote no se mancha. Seguimos en El Quijote no se mancha. Bienvenida, Gabriela Franco. Muchas ¿Cómo gracias, estás? muy bien. Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bien contenta. La primera poetisa de este programa, porque vienen muchos Narradores, novelistas, claro. narradores, cuentistas, novelistas, y que no nos habíamos metido con la poesía. ¿Qué es ser poeta hoy? Ay, qué pregunta difícil. ¿Qué es un poeta? Y nada, ¿Qué te alguien hace que se le poeta? da por este berretín de escribir poemas, ¿no? Que quizás no sea una elección, sea algo que a uno le empieza a pasar y de pronto anda juntando versos por ahí y un día se decide a mostrarlos, a publicarlos y bueno, empieza a rodar ese diálogo, ¿no? Que a mí me gusta pensarlo con esa idea de que es un diálogo. El espíritu dialógico del lenguaje trasladado a la poesía. Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que te dispara un poema? ¿Qué lo motiva? Sí. Mira, pueden ser cosas muy variadas, pero la sensación que tengo es que siempre hay alguna escena que conmocionante en algún sentido. Puede ser mínima, ¿no? Puede ser algo que uno ve, algo que uno oye, un sueño, un pensamiento, una charla, pero algo que genera algún estado de conmoción especial que luego te lleva a escribir algo al respecto, que te mueve la mano, mueve la letra, mueve la escritura. Así que creo que después hay un gran trabajo de corrección, donde interviene también el pensamiento, pero un poema vital, digamos, un poema que sigue latiendo, creo que es ese que tiene en su origen algún tipo de conmoción, algo que también nos tocó, una experiencia que está en el origen del poema, por más que después quede de aquello algo remoto, ¿no? Pero estuvo en el origen. Yo digo, parodiando a la Biblia, digo, en el principio fue el verbo, en el principio fue la poesía, ¿no? Porque es como el origen de toda la literatura. La Ilíada, la Odisea, los cantos religiosos, todo empieza con un poema. Sí, y pensá que la filosofía también, ¿no? Que en un principio con los presocráticos, sí, poesía y filosofía sí, eran... No había distinción. Digamos. Exacto, y sí, y creo que ¿Qué en ganó? cada... ¿Qué ganó? ¿Ganó la poesía o ganó la filosofía? No, se acompañan, no era una competencia. Pero creo que en cada palabra hay algo del secreto que anida en la poesía, ¿no? Algo de lo misterioso que también el lenguaje mismo lo tiene y que la poesía lo que hace es detenerse ahí, justo en ese misterio. En vez de, a veces la narrativa tiene la posibilidad de avanzar como si no hubiera lenguaje, ¿no? Queriendo pensar que está contando una historia solamente y que se puede contar más allá de las palabras. En realidad siempre se trata de palabras y que en cada una de ellas, en esa elección, entre las tantas palabras que hay, la elección de cada una de ellas hace al misterio de la poesía, que es el misterio del lenguaje también, ¿no? Venís a presentar Por las ramas. Exactamente. El libro editado por Ediciones en Danza. ¿Cómo trabajaste con este libro? ¿Cómo salió? Mirá, ¿Lo escribiste de principio a fin o fue saliendo con el tiempo? Lo escribí a lo largo de un año más o menos, pero desde el momento que salió el primer poema, lo numeré, le puse 1 y a continuación escribí el 2, o sea que surgió ya con la idea de serie o de una idea de no un poema suelto, digamos, y ya desde el primer impulso hubo varias cosas que se pusieron en juego, que es como la forma, son todos poemas breves, todos guiados por cierta idea de lo dialógico, no en el sentido de lo coloquial, sino más bien de esa idea de ir para adelante, de avanzar, dispuesta a lo imprevisto, de avanzar queriendo romper con lo que habitualmente creemos que va a seguir en la frase, con los lugares comunes, o hacer de los lugares comunes un lugar para romperlos y generar otra cosa. Y así fueron surgiendo y
al mismo tiempo tenía la idea del diálogo en el sentido de estar conversando con otros poetas, otras poetas. Entonces hay pequeñas pinceladas que han surgido solas, voces de otros poetas que aparecen porque ya son parte de mí, ¿no? Y entonces aparecen ahí alusiones a Irene Grus, a Mirta Rosenberg, a Alejandra Pizarnik. Intertextualidad, digamos. Exactamente, no algo buscado, sino como vos decías al principio, con esa propiedad dialógica que tiene el lenguaje mismo, ¿no? Que ninguno empieza a hablar de la nada ni a escribir de la nada, sino que siempre retoma otras voces. Con esa idea fueron apareciendo esos cruces, esos intertextos, esas otras voces que acompañan ahí al libro y que forman parte de esa idea también de Por las ramas, ¿no? Gabriela, ¿qué es lo más difícil de ser poeta? ¿Encontrar la voz poética, por ejemplo? Supongo que sí, que todo el tiempo es un aprendizaje en cuanto a no repetirse, a encontrar algo propio. Es una manera de pensar, de ver el mundo, porque yo soy novelista, digo, yo creo que uno mira pensando todo el tiempo que está escribiendo una novela. Esto podría ser la escena de una novela, digo, el poeta como piensa que todo podría ser un poema. Creo que sí, creo que de todas maneras hay muchos escritores en los que conviven la poesía y la narrativa y pueden transitar por los distintos géneros, pero efectivamente el ejercicio de arrimarse a la escritura, en tu caso a la narrativa, en mi caso a la poesía, hace que luego estemos mirando el mundo con esa intención, ¿no? Queriendo convertir todo en un poema, en un relato. Entonces sí hay una mirada que se va produciendo, querramos o no, generamos esa mirada particular sobre el mundo que ya lo está mirando con ganas de encontrar ahí un poema o una novela. Claro. ¿Se aprende a escribir poemas? ¿Es algo que vos lo podés enseñar? ¿Es un conocimiento que se transmite? Podríamos pensar que se aprende, sin duda, no sé si se enseña. En todo caso, sí creo que hay espacios propicios para el aprendizaje, que los talleres son espacios propicios, que las carreras que hay de escritura creativa, como se ha dado en llamar en el último tiempo, son espacios propicios, es decir, que generan el ecosistema o el ámbito ideal para que una escritora, un escritor puedan ir haciéndose de esas herramientas, entendiendo las particularidades dentro de algo que es compartido con todos, ¿no? ¿Vos sos docente también? Soy docente en la universidad y he dado talleres también de poesía. ¿Estás en Puan o estuviste en Puan? Estoy en Puan. Por el camino de Puan. Exactamente. La revista. Contanos exactamente. ¿Qué es eso? Esa es una revista hecha fundamentalmente por los estudiantes de la carrera de letras, que se gestó en 2018 como un proyecto de los propios estudiantes buscando visibilizar ese perfil del estudiante de letras que quiere escribir literatura, más allá de la formación crítica. Y con esa idea hicimos esta revista Libro. Muchos llegamos a la carrera de letras con esa idea. Exactamente. Que acá voy a aprender a escribir y te das cuenta que no. Bueno, pero por ahí aprendes a leer. Yo creo que también es un espacio, como decíamos antes, bastante propicio para la formación de un escritor o de una escritora, pero que en mucho tiempo se hizo hincapié en la formación crítica del estudiante de letras, cuando hay muchísimas personas que se acercan a la carrera justamente buscando una formación apropiada para quien quiere ser escritor o escritora. Creo que esa formación la brinda, pero que no había espacios para la práctica también de la escritura de literatura, y esta revista viene a subsanar, si querés, esa falta, y entonces es una revista que sale una vez al año en formato libro, que tiene en su corazón, digamos, son los poemas y cuentos escritos por estudiantes, por los escritores que se están formando en la carrera. ¿Hay mucho talento ahí? Yo creo que sí, que hay muchos escritores muy buenos y que además aquello que publicamos pasa por un proceso primero de selección, o sea, recibimos muchas obras, se hace un proceso de selección en forma anónima,
del que surge el conjunto de obras que se publican, que a su vez pasan por una edición, o sea que hay un trabajo también muy minucioso sobre las obras y que es un trabajo formativo, porque ese trabajo de edición también lo hacemos en conjunto con el comité editorial, que va variando cada año y que pasa por todas las instancias de actividades que se hacen en una revista literaria. ¿Y cualquier alumno puede acercar su material? ¿Cómo es? Sí, hay una convocatoria anual y cualquiera que esté cursando en la carrera puede presentar obra literaria con ciertas limitaciones de extensión, exacto, pero bueno, ese es, y por supuesto la revista también quiere dialogar con el campo literario en general, por lo tanto tiene notas, entrevistas, reseñas, es un libro, digamos, de unas 300 páginas, y el número 4, que es el que salió a fines del año pasado, se va a presentar ahora el 5 de mayo en la Facultad de Filosofía y Letras, en la biblioteca. Repetí, ¿cuándo es? El viernes 5 de mayo a las 18 horas. A 18. Y si no, por ahí. Y si no, me quedo con la duda si no es 18:30. Ahí te debo el detalle. Pero sí, se va a presentar, ya nos confirmaron que van a estar presentes Guillermo Martínez y Gustavo Nielsen. Los dos fueron escritores que fueron convocados para ese número de la revista, el número 4, a propósito de que el tema principal es la literatura de género. Entonces indagamos con ellos en las cuestiones del género policial, de la ciencia ficción, y también van a participar, por supuesto, los escritores y las escritoras que fueron seleccionadas en ese número, como algunos de los colaboradores. Así que bueno, es un proyecto muy colectivo, muy horizontal en ese sentido, y esto que intenta afianzar el diálogo de la universidad con el campo literario. Te hace trabajar mucho la literatura porque también coordinás el taller el Festival de Poesía de la Feria del Libro. Exactamente. También vamos a escuchar poetas de Latinoamérica. Sí, vienen poetas de Uruguay, viene Ida Vitale, que ya tiene 99 años y fiel a su apellido, con toda su vitalidad, viene y va a leer y va a tener una entrevista pública en el festival, y vienen también de Chile Elvira Hernández, Rosabeti Muñoz, viene de Brasil Marilia García, de Perú. Este año Santiago de Chile creo que es la Exacto, la ciudad Santiago invitada. de Chile es la ciudad invitada, así que además del Festival de Poesía propiamente, en esos mismos días, que es el fin de semana del 28, 29 y 30, van a estar también muchos de los poetas chilenos que vienen como ciudad invitada. Vienen también algunos poetas de Portugal y de España, o sea que es muy amplio. Y además de escuchar poesía, vamos a escuchar alguna conferencia, gente que dé charlas. Mira, este año el festival va a estar muy centrado en ese acto simple e imperecedero de reunirnos a escuchar poesía. Creo que hay ahí un encuentro muy fuerte, muy potente, justamente del acontecimiento estético que se percibe y se atraviesa en comunidad, y vamos a focalizar fundamentalmente en eso, así que le vamos a dar protagonismo total a la voz poética. Buenísimo. En voz alta, ese es el objetivo. Sí, porque uno se confunde y te termina reclamando, pero taller, y que alguien me hable. Bueno, la mejor manera de hablar de poesía es leyendo poesía. Sí, si fuera un festival más amplio, me parece que sin duda sería, a mí me parece que las conversaciones sobre poesía son muy ricas y muy estimulantes, lo mismo que hacer talleres, pero bueno, tratándose de 3 jornadas de varias horas, pero son solo 3 jornadas, preferimos este año focalizar de esa manera. Así que bueno, eso es, y además de los poetas del exterior, muchos poetas también del interior del país van a venir, así que creo que vamos a tener una fiesta poética de lujo. Y además de todos estos trabajos, sos editora, como si fuéramos la poetisa trabajadora. Sí, totalmente, una obrera de la gramática. Una obrera de la gramática. Como digo por ahí en algún poema. Sí, también soy editora, trabajé muchos años en distintas editoriales, trabajé en Sudamericana, en Norma, en Alfaguara,
en Random House, y también trabajé en forma independiente mucho tiempo para Tusquets, haciendo fundamentalmente edición literaria y fundamentalmente de novela, sí, novela y cuento, pero fundamentalmente de novela, así que bueno, también hay... ¿Qué miras en un texto que llega a tus manos, un manuscrito? Y cada libro es un mundo, cada autor o autora es un mundo, y son, creo, muchísimos los planos sobre los que uno trabaja con la mirada de editor, o sea, desde, puede ser lo más pequeño, ¿no? Que puede ser la puntuación y demás, hasta la estructura de la obra, proponer cambios, pensar un título, ajustar frases, encontrar nada, la cadencia adecuada para determinada escena, terminología. Bueno, a veces me río porque, por ejemplo, la sintaxis, por supuesto, pero busco información de todo tipo. De algún modo, mi sensación es que tengo que poder contribuir a aquello que el autor o la autora, por estar tan cerca de la obra, quizás ya no puede, entonces trato de estar atenta a todos los niveles posibles, ¿no? Incluso a la información concreta y dura, ¿no? Si hay alguna referencia que remite a algo, no sé, una dirección, un nombre propio, lo que fuera, por supuesto que todo eso se chequea, más allá de que después pase por corrección, que es otro tipo de mirada, pero en la edición me parece que hay algo de la escritura codo a codo. Creo que es una manera de escribir mientras uno no escribe su propia obra, ¿no? Como que uno se acerca y con la misma pasión trata de... ¿Tiene las mismas reglas la poesía? Por ejemplo, yo no escribo poesía, pero digo, también hay un editor que te dice, pone tal poema primero, cómo el libro tiene determinada cadencia. Sí. Los poemas, hay una mirada... Hay editores que hacen ese trabajo y que por supuesto se agradece que haya una mirada de afuera y que pueda contribuir a justamente cuestiones de orden, por ejemplo, de corte de versos, de repeticiones, cosas que llega un momento que uno ya quizás no logra ver. Yo creo que la escritura tiene algo de colectivo, que más allá de que haya una escena inicial en la que quizás estamos escribiendo aparentemente solos, como decíamos en un principio, venimos con toda la literatura anterior, todas las conversaciones que tenemos con la gente con la que compartimos el gusto por la literatura, y luego miradas de a veces editores profesionales, a veces de amigos de otros escritores, escritoras, que terminan de conformar la obra. Entonces, sí, creo que se hace con la mirada de todos, pero sí es cierto que en la narrativa quizás hay pautas que son más... no sé, que uno las puede aprender más fácilmente, o categorías que son un poco más concretas, como, no sé, la construcción del personaje, la correlación de tiempos verbales, la perspectiva, ¿no? El punto de vista, que en la poesía hay una libertad muy amplia. Y, o sea, no bien uno se va de la poesía más regida por la métrica, por la rima, por algunas pautas formales muy concretas, luego no hay reglas tan claras, por lo tanto pero sí hay reglas, no son claras, pero sí hay reglas, con lo cual hay que estar como con una antena intuitiva, ¿no? Te hago la última. ¿Se busca una lengua realmente poética? ¿Qué será una lengua poética? ¿No? Yo creo que en realidad... Porque todas las lenguas tienen poesía, el alemán, el español, hubo en latín. Digo, ¿hay una lengua que sea, por ejemplo, los griegos eran mejores para la poesía que los romanos? Sí, no creo que haya una lengua que permita hacer mejor poesía que otra, ni creo que haya palabras que no puedan ser poéticas, ¿sí? Creo que eso depende de cada poema, pero la palabra que uno considera más extraña o menos poética puede formar parte de un poema que justamente busca romper con esa idea de la palabra poética, o de esas palabras que parecen traer de antemano una pretensión poética, quizás no son las más poéticas, ¿no? Quizás es cierto lugar común las ha puesto en esa categoría, pero la poesía también es novedad y encontrar un ritmo nuevo en cada ocasión, así que creo que no, que se puede hacer poesía en cualquier lengua. En cualquier lengua. No hay una lengua poética. Creo que no.
creo pero que no. Que... Supongo que lo deben haber pensado en algún momento. Y sí. Debe haber sido una discusión. Muchísimas Bueno, gracias por visitarnos. muchas gracias Gabriela. a vos. Gracias. Seguimos en El Quijote no se mancha. Llegamos al final, una vez más. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en El Quijote no se mancha.